El primer Adán, que es cabeza representativa, como ya hemos dicho, del resto de la humanidad, es creado justo, santo, recto, perfecto moral y espiritualmente, en el sentido que él puede, como criatura creada a imagen y semejanza de Dios, representar a Dios, cumplir con la obediencia que Dios le demanda. Lo que hay que ver es el propósito de Dios desde el inicio de la creación. Y el propósito de Dios desde el inicio de la creación es llevar al hombre a una vida escatológica futura. Él mismo se pone como el que provee la condición necesaria que hace falta, que es la obediencia perfecta para poder satisfacer las demandas de Él. Y si es imagen y semejanza de Dios, para tener esa comunión con Dios, tiene que ser santo. Bienvenidos a otro episodio de su programa centrado en el Evangelio. Somos un grupo de pastores y maestros de nuestra querida Iglesia Bautista de Tamiami, allí ubicada en el centro de Miami, donde queremos que la conversación acerca de la gracia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nunca termine. Hoy nos falta uno de nuestros integrantes del equipo, el hermano Ruslan. Está en funciones de padre. El hermano Ruslan tiene 2 hijos pequeños y no ha podido presentarse ahora, pero quizás para el próximo programa lo vamos a tener de vuelta. Hermanos, sin más, vamos a continuar en el tema que veníamos desarrollando. Estábamos hablando pactualmente. Decíamos que para correctamente entender las Escrituras y entender específicamente lo que es el Evangelio y el plan de la redención, tenemos que ubicarnos en el marco que las Escrituras nos ofrece para hacerlo. Y esto es un marco pactual. Habíamos comenzado a hablar de los principales pactos bíblicos. Lo primero que hicimos, para establecer un resumen pequeño y así recordar en vuestras memorias de qué veníamos hablando, era tratar de establecer los elementos de un pacto bíblico. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de un pacto bíblico? Y decíamos que un pacto bíblico, pues, es una relación que Dios establece de un compromiso, una vez que Dios, en su condescendencia, porque Dios no está obligado a entrar en relación con la criatura, ¿verdad? Pero una vez que Él entra en esa relación, conforme a su condescendencia, quiere decir que no está obligado a hacerlo, pero Él entra en esa relación pactual. Ahora es una relación legal, una relación de compromiso, una relación obligatoria. Decíamos entonces que el pacto bíblico tiene términos y estipulaciones. Términos y estipulaciones que Dios define y que Dios le presenta a la criatura para establecer así el camino a, ya sea la bendición sobre la obediencia, el cumplimiento de las condiciones de estos términos y estipulaciones, o a la maldición, ¿verdad? Las consecuencias adversas de maldición sobre desobediencia o incumplimiento del pacto. Decíamos que los pactos también pueden ser unilaterales o bilaterales. Bilaterales cuando son varias partes, es decir, Dios y la criatura, donde Dios establece condiciones que la criatura debe cumplir para de esta manera venir a esa bendición o a ese final escatológico. Ese es otro elemento de los pactos, que siempre presentan un final, un objetivo por parte de Dios, que le podemos llamar una escatología pactual, ¿no? Los pactos bilaterales, sobre la base del cumplimiento de los términos, vienen a ese final la criatura. Unilaterales cuando Dios es el que va a cumplir todas las condiciones necesarias para que su criatura pueda entrar en esa felicidad, en esa gloria eterna. Ese es el resumen de lo que hemos dicho a modo de esbozo de los elementos y la naturaleza de los pactos bíblicos. No sé si alguien quiere añadir algo al respecto de esa recapitulación sobre lo que es un pacto bíblico. Estaba pensando que fuera bueno recordar que el pacto siempre está por debajo, corriendo. El pacto de gracia siempre está funcionando, hasta cuando hay requisitos y eso, ¿no?
cuando es bilateral y todo, siempre Dios funciona y pone cosas sobre su pacto original, su pacto que está hecho en eternidad pasada. No quisiera que las personas se creen que Dios dice, esto no me trabajó bien, déjame probar esto otra cosa. Claro, claro. El Padre Ahora, en realidad, lo que hay que ver es el propósito de Dios desde el inicio de la creación. Y el propósito de Dios desde el inicio de la creación es llevar al hombre a una vida escatológica futura. Excelente. Y todo el plan de redención que comienza poniendo al hombre en el huerto del Edén, el propósito de Dios es: yo te voy a llevar a una vida escatológica de felicidad, paz y eterna. Ese es el propósito de Dios desde que creó al hombre. Ahora, Dios, para revelar ese propósito, lo ha establecido a través de pactos. Entonces, a través de los pactos, Dios va revelándole al hombre ese propósito maravilloso, benevolente, que es la palabra correcta, benevolente de Dios para llevar al hombre a la eternidad establecida escatológicamente. Ahora, ¿qué sucedió en el primer pacto adámico? El hombre cayó. Y bueno, después analizaremos eso. Sí, pero yo lo que quiero presentar, pastor, la idea de que eso no es una ocurrencia de Dios, vamos a hacer pactos y ya no. Dios quiso, creó al hombre con un propósito hermoso y bello y maravilloso, es de llevar a ese hombre, a esa criatura, a una vida escatológica de felicidad, paz y armonía para estar con él eternamente. Correcto. Entonces, eso es muy importante, el poder establecer que hay un final que Dios persigue. Siempre Dios en todo lo que hace persigue un objetivo, un final. Esa palabra, vamos a decir que no es familiar, escatológico. Escatología tiene que ver con el final, con aquel objetivo, lugar, estado, condición final que Dios persigue. Como decía Wilfredo, el estado y la condición final que Dios persigue es que el hombre pueda establecerse en una armonía perfecta con Dios. Perfecta con Dios, donde ya no pueda caer, donde ya no haya más enemigo, adversidad, etc. Que no es la condición de Adán. Porque que no es la condición de Adán en el momento que fue creado. Correcto. Porque Adán no era perfecto, como vamos a ser perfectos en nuestra vida escatológica. Exactamente. Y eso es importante, eso es importante. Vamos a entrar entonces a ver, como el pastor Oscar se nos estaba adelantando, pero ciertamente vamos entonces a mirar que hay diferentes tipos de pactos. Sí, quiero ir un poquito atrás, prestarle atención a las palabras que dijo el pastor David, que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y si es imagen y semejanza de Dios, para tener esa comunión con Dios, tiene que ser santo, tiene que ser perfecto. Entonces, por eso desarrolla esto de esta manera. Bueno, él era sin pecado, pero no era perfecto porque cayó. No. Perfecto vamos a ser nosotros cuando lleguemos a la vida eterna, en una condición eterna, en un cuerpo glorificado, donde ya no habrá más pecado y tendremos la perfección que Dios quiere para nosotros. Pero Adán en el estado de creación, cuando fue creado, hay algunas personas que dicen, no, Adán era justo. Adán no era justo, porque Adán no obedeció totalmente los mandatos y desobedeció a Dios. Lo que Adán sí estaba sin pecado. Claro. Aunque Dios le exige a Adán lo que él puede cumplir en el estado original que él lo creó. ¿Qué les parece si nos ponemos de acuerdo en poder decir, por ejemplo, que Adán tenía una perfección conforme al estado original en que fue creado? ¿Qué tipo de perfección es esa? Una perfección moral y espiritual donde no había pecado. No, y donde tenía la habilidad de poder cumplir la obra de Dios. O sea, él tenía la condición de cumplir la obra de Dios. Él podía hacerlo. Correcto. No lo hizo porque decidió no hacerlo. Pero él, como dices tú, si podemos hablar de esa manera, una perfección en el estado en el cual fue creado, podemos hablar así. Pero él sí tenía todas las facultades dadas por Dios para él obedecer perfectamente el mandato de Dios, que no lo hizo, falló, cayó. Vamos a establecer una distinción entonces entre una perfección moral, espiritual, dentro de un pacto y la perfección escatológica. La perfección escatológica, que quiere decir, como dice Wilfredo, ¿verdad? El estado final, donde ya de ahí no podemos caer, ya hemos sido confirmados en la gloria, en la vida y la inmortalidad. Ahora, ya estábamos corriendo sobre la base de Adán, pero lo primero que nosotros empezamos a ver
en el primer programa fue el pacto de la redención. Quería poder establecer ese resumen. Lo que hemos visto hasta ahora es lo que es un pacto bíblico, su esencia, su naturaleza, sus características. Hemos visto el pacto de redención y hemos visto el pacto de obras. Recapitulando este segundo punto del pacto de redención, recordamos que es ese pacto fuera de la historia, antes de la historia. Es un pacto intratrinitario entre el Padre y el Hijo. Por supuesto, el Espíritu Santo siempre está presente en esa relación, donde el Padre le promete al Hijo el ser la cabeza de una nueva creación y tener la herencia de un pueblo redimido, si el Hijo entonces, ¿verdad?, se compromete y asume la obligación y la obediencia de ser el mediador entre Dios y los hombres, convirtiéndose así en aquel que iba a ser la paga por nuestros pecados y también la vida perfecta para nuestra justicia. Amén. Eso recordamos, hablamos, trabajamos con Juan capítulo 17, donde se establece ese diálogo entre el Padre y el Hijo. Escuchamos pasajes como que el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es un pacto fuera de la historia en las personas de la Trinidad, en el consejo eterno de Dios. Ya estaba en su mente el final escatológico. Sí, ya estaba, ¿qué más había en la mente de Dios? Ya estaba en la mente de Dios la caída de Adán. Exactamente. Ya estaba en la mente de Dios en su propósito eterno permisible, que eso es otra cosa que vamos a quizás en un futuro a tocar. O sea, estamos viendo en la voluntad permisiva de Dios. Dios permitió que Adán fuera influenciado por el mal y cayera en el pecado, pero Dios, que es un creador perfecto, que sí lo es, él ya tenía preconcebido esa caída por la cual antes de la creación, antes de la fundación del mundo, Dios en su Trinidad ya había preparado un cuerpo humano para que viniera la segunda persona de la Trinidad a encarnarse, a vivir, morir, bueno, y resucitar por nosotros a favor de pecadores. Qué bueno que hemos recibido esa herencia de pecado por la caída de Adán en el huerto del Edén. Pero ese pacto eterno es un pacto que permanece para siempre entre Dios y el Hijo. Sí, una de las cosas que queremos señalar con este pacto de la redención, este pacto fuera de la historia, en el seno de la Trinidad, es que Él va a contener los otros dos pactos principales. En otras palabras, ese es el pacto de la redención, donde Dios, en la persona del Hijo, va a ser aquel que va a cumplir las condiciones que Dios demandó del primer Adán, esto es del pacto de obras, para entonces obedecerle a una humanidad caída y a un pueblo pecador el regalo de la justicia, de la salvación, de la reconciliación con Dios y la vida eterna por gracia solamente a través de la fe. So, si pudiéramos visualizar así como un triangulito y se revela. El pacto, y se revela, pastor, en Génesis 3:15. Vamos a entonces a entrar allá después en el pacto de gracia. Pero recuerden entonces que el pacto de la redención contiene tanto el cumplimiento por el mediador del pacto de obras, como también el regalo de Dios. El regalo de Dios en el pacto de gracia a pecadores. Entonces hemos visto el pacto de la redención y bajamos entonces a la historia. Creo en el último programa y hablamos de el pacto de obras. Y esto a la gente les puede sonar un poco, ¿verdad? Quizás chocante, pacto de obras. Yo pensaba que todo en la Biblia es gracia o es simplemente, ¿verdad? No, hay un pacto de obras. ¿Qué quiere decir o cuál es la idea de un pacto de obras que Dios establece con el primer Adán? Es el pacto que Dios hace con el hombre para que el hombre mantenga, para que el hombre cumpla. Y a través de ese pacto ya inicia toda la visión narrativa de lo que es la Biblia y la palabra de Dios. Por eso yo creo que cuando leemos la Biblia tenemos que leerla con estos ojos de la narrativa de Dios en pactos. Porque Dios le exige al primer hombre esa obediencia que él debe de cumplir, debe de mantener, y falla, ¿no? Y entonces a través de la Biblia vemos otros pactos que Dios enseña eso mismo, ¿no? Cómo Dios quiere pactar con el hombre, pero el hombre sigue fallando. Pero todo con vista a ese último y mejor pacto, que es el pacto de la gracia en Cristo Jesús, donde Él es el cumplidor. Y Dios lo ofrece
no en condiciones, sino él mismo se pone como el que provee la condición necesaria que hace falta, que es la obediencia perfecta para poder satisfacer las demandas de él. Esas demandas y esa obediencia es formulada desde la creación, y es por eso es tan importante la formulación, la articulación del pacto de obra. Será conocido como el pacto original o el pacto de la creación. Yo le llamo el pacto de justicia, porque Adán es creado, el primer Adán, que es cabeza representativa, como ya hemos dicho, del resto de la humanidad, es creado justo, santo, recto, perfecto moral y espiritualmente, en el sentido que él puede, como criatura creada a imagen y semejanza de Dios, representar a Dios, cumplir con la obediencia que Dios le demanda, de obedecerle en las cosas, el llamado que Dios le ha dado creacional, con estos dones de justicia, de santidad, ¿verdad? De bondad que hay en su naturaleza original no caída, y obedecer el precepto que Dios le ha dado con relación a un árbol en particular. ¿Por qué entonces decimos que esto es un pacto de obras? Porque hay un llamado o un camino a la bendición sobre la base de la obediencia, del mandamiento de Dios conforme al llamado creacional y aquel precepto que Dios le dio de no comer del árbol. Esto implica que Adán sería confirmado en la vida final, perfecta, escatológicamente hablando, sobre la base de mérito. Esto es una palabra a veces también que no conocemos. Es decir, un pacto de obra es un pacto que requiere el mérito de la obediencia perfecta y completa de lo que Dios demanda. Sí, para recibir las bendiciones. Para recibir la bendición escatológica. Exacto. Siempre creo, me gusta mucho puntualizar eso. El pacto de obra en el huerto con Adán fue un pacto que Dios estableció condescendiendo con Adán en el propósito de poderlo llevar mediante la obediencia y su justicia a una vida escatológica. Correcto. O sea, llevarlo a la vida escatológica. El fundamento principal es la justicia de Dios. Tenemos lo que Dios demanda para llevar a un ser a una vida escatológica, está sustentado sobre su justicia, sobre la justicia. Y eso es muy importante puntualizarlo, porque ahí fue donde falló Adán. Allá Adán no pudo cumplir el pacto. Adán desobedeció. Por tanto, la justicia de Dios, la justicia que Dios demandaba a Adán, no se cumplió. Por tanto, lo que le corresponde a Adán en el pacto por el hecho de desobedecer es la muerte. Y fue lo que sucedió. Porque la única manera de llegar a la vida es mediante la justicia del hombre, que veremos después cómo el hombre llega a alcanzar esa justicia, ¿no? Pero es bueno puntualizar, pastor, que Dios nos va a recibir en el reino, en la vida escatológica eterna, por ser cumplidores de una justicia. Exactamente. Eso es súper importante. Eso es súper importante. Wilfredo, porque para poder vivir con Dios, y esto es algo que a veces las personas equivocan aquí, cuando dicen, bueno, Dios no demanda perfección. Y la realidad es que Dios sí demanda perfección. Sí. Si Dios no fuera quien es Él, el Dios perfecto de toda excelencia, gloria y majestad, no demandaría perfección. Pero la perfección es que Dios demanda aquello que es conforme a su carácter perfecto. Por ende, como decía Wilfredo, demanda al primer Adán, lo crea en justicia para cumplir justicia, porque esta es la manera de vivir en el universo moral excelente, perfecto de Dios a través de la justicia. Por lo tanto, las obras, ¿verdad?, que son obras obedientes conforme a la justicia de Dios, es el mérito, la condición, el requisito necesario para poder vivir delante de Dios en una condición perpetua y eterna. Y ese primer Adán, así comienza la historia bíblica, como Luis nos había dicho, que esta narrativa comienza Dios mostrando cuál es su universo moral, de carácter espiritual, y es que Dios siempre demanda su justicia, su santidad, su bondad y su excelencia moral y espiritual perfecta. Sí. Así mismo. Yo creo que fuera bueno desarrollar también, porque en español siempre se usa la palabra justicia, en inglés es righteousness, rectitud.
Entonces, la gran desobediencia de Adán es que quiere jugar a ser Dios. Él no se queda en su lugar como un ser creado, sino que él quiere hacer lo que él quiere hacer. Dios sencillamente le dice, no comas de esta mata porque entonces vas a saber el bien y el mal, será como Dios. Y eso es lo que quiere ser. Él quiere Ese fue el veneno, ese fue el veneno que Ese es Satanás el le metió. Ese es veneno. Sí, porque Satanás, el enemigo de las almas, ese es su propósito. Y él dijo, con esto mismo que yo Me me envenené sacaron, yo mismo. con ese veneno yo se lo voy a dar al hombre ahora para envenenarlo a él también, con esa idea, ¿no? De que si tú comes del árbol del bien y del mal, entonces tú vas a ser como Dios. Pero el pecado verdadero está en la desobediencia de comer el árbol. Sí, porque muchas veces personas que no son creyentes, obviamente, y quieren hacer lo que les da la gana, me dicen, oye, pero ¿qué Dios es ese? Que por una manzanita, mira todo lo que causó, por coger una manzanita. No entiende la implicación de eso. Es jugar a ser Dios. Es no tomar nuestro lugar de criatura, no agradecer la gracia de Dios. Bueno, no agradecer el regalo de Dios. Recordemos, qué bueno que mencionas hasta eso, pastor. ¿Hay gracia de Dios en el jardín del Edén? Y la respuesta a eso es no. No hay gracia. Es decir, Adán le podía agradecer a Dios sus dones creacionales, que fue creado en justicia, en santidad y todos los regalos creacionales, pero gracia, hablando escrituralmente, ¿verdad? Bíblicamente hablando, es un término que se aplica a una creación caída. Exacto. A los humanos caídos. Por lo tanto, Adán lo que fue es que falló de permanecer en el mandato original que Dios le envió, precisamente como dice el pastor Oscar, en darle oído y pensamiento a esa mentira de Satanás en que la criatura puede venir a ser como Dios. Y de esa manera comió del árbol prohibido, ¿qué pasó allí? Dejó de actuar como a imagen de Dios. La imagen, aquello que refleja en el pacto original en obediencia. Dejó de actuar en obediencia, reflejando el carácter de Dios perfecto y por lo tanto se hunde en aquella condenación y le es quitado el otro árbol que era el camino final escatológico para ser confirmado en vida perpetua, en gloria e inmortalidad. ¿Cómo queda entonces toda la humanidad? Para conectarnos hoy con el comienzo, la introducción del pacto de gracia. ¿Cómo ha quedado la humanidad después de el pacto original de obras? Todo de la caída. Caído. Todos estamos caídos en Adán. Queda en un estado de condenación. Correcto. En un estado de condenación. Tenemos entonces las repercusiones del primer Adán para todo el resto de la humanidad. Aquel primer Adán que podría haberse sostenido y confirmado por los dones creacionales de Dios, no por la gracia de Dios, sino por la condescendencia divina de aquellos dones y aquel pacto original. Ahora la humanidad ha perdido esa naturaleza recta, justa, santa, buena, y ha quedado esclavizada desde concepción. ¿Qué pasó? Somos concebidos en la culpa del primer Adán, en la corrupción del primer Adán, en la muerte del primer Adán, y traemos esos frutos en nuestra vida y no podemos sacarnos nosotros mismos de esa condición, de esa maldición y de esa esclavitud. Por lo tanto, Dios entonces condesciende a entrar en la historia con otro pacto. Esto es el pacto de la gracia. Un poquitico antes, ¿no? Dios entonces en su maravillosa benevolencia le dice a Adán, pero tengo una promesa para ti. Le dice la promesa de Génesis 3:15. Adán en una situación terrible, sabemos lo que pasó en el huerto del Edén, pero ahora Dios se le acerca dándole una promesa. Vamos entonces a esa promesa que es la primera articulación, enunciación. De aquí en adelante es que hablamos de gracia en la historia, en la narrativa bíblica, ¿verdad? Vayamos a Génesis 3:15 y vamos a ver qué es lo que dice allí el Señor.
Y lo que queremos concentrarnos en lo que nos queda, no sabe cuántos minutos nos quedará, queremos enfocarnos en poder articular esta promesa de gracia, como la vemos aquí en el jardín del Edén inmediatamente después de la caída. Ok, hermanos, pues entonces leemos ahí en Génesis 3:15 y nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es lo que vemos aquí con respecto a este nuevo pacto en promesa que Dios hace? Y lo que queremos ir resaltando son las distinciones de este pacto de gracia en promesa con el pacto de obras que ha quedado incumplido, desacatado por el primer Adán. ¿Qué vemos aquí con respecto a eso? Bueno, creo que en simples palabras, Dios le estaba advirtiendo a Satanás directamente con Adán como un testigo también, ¿no? Que iba a venir uno que iba a restaurar todas las cosas, que no iba a ser como el primero, que había fallado, este segundo no iba a fallar, ¿ok? Iba a proveer y a cumplir todo lo que el primero no pudo cumplir, para así de esta manera, mirándolo a este obediente, ser nosotros también justificados escatológicamente, ¿no? En ese final que Dios ha preparado para sus electos, ¿no? Para los que Él ha escogido. Excelente. Lo que vemos aquí, solamente cuando miramos este versículo, ya esto es todo lo que el tiempo que tenemos, vamos a continuarlo en el próximo episodio, pero vemos aquí que hay una promesa ahora que es unilateral. Dios promete, Dios habla, Dios articula una promesa de algo que Él va a hacer, correcto, que Él va a cumplir, y esta es una de las grandes distinciones que existen entre el pacto de gracia y el pacto de obras con el primer Adán. Esto es todo el tiempo que tenemos para hoy. Vamos entonces a darnos cita en su próximo programa de Centrado en el Evangelio, donde queremos que la conversación sobre el Evangelio y la gracia de nuestro Señor Jesucristo nunca termine. Saludos. Saludos. Amén.